Muy bien, pues os doy la bienvenida a esta masterclass que pertenece a un conjunto que estamos haciendo de clases informativas, de clases para profesionales, sobre algún tema que a nosotros nos parece súper interesante, que tiene que ver con alguna de las formaciones que hacemos. Y en este caso vamos a hablar hoy del tema de la violencia sexual. Vamos a hablar en concreto de las mujeres víctimas de la violencia sexual y, y vamos a acercarnos un poquito a algunas ideas de tratamiento que van a ser seguramente muy importantes. Tenemos con nosotros a Enrique Echeverrúa, que para nosotros es un honor poder contar con él. Yo recuerdo, cuando estudiaba el tema del abuso, recuerdo leerme sus libros y, y recuerdo que me parecía súper interesante y hoy pues poder tenerlo aquí, poder escucharlo y que pueda compartir con nosotros es un privilegio. Os saludamos a todos los que estáis desde diferentes lugares conectados de alguna manera. Estamos viendo aquí que hay algunos que están en México, en Chile, en España, unos cuantos, en Canadá también. Ojalá que esta clase os ayude a poder llevaros alguna herramienta o algún tipo de perspectiva que os ayude a entender un poquito mejor el tema que hoy nos ocupa. Me presento, que no lo he hecho por si hay alguien que no me conoce. Mi nombre es Ana Gil y soy la codirectora del Instituto de la Pareja, que es un centro de formación, de terapia y de investigación que se enfoca sobre todo a lo que tiene que ver con tema de sexualidad y tema de pareja, pero también cualquier otra forma de intervención psicológica. Hoy vamos a tener esta clase a propósito de la segunda edición de nuestro posgrado, que es experto clínico en prevención e intervención en abuso sexual, en el cual también tenemos el honor de que este año Enrique se incorpora con nosotros también al profesorado. Entonces, os quiero hablar un poquito de Enrique. Él es psicólogo clínico, es profesor emérito de psicología clínica en la Universidad del País Vasco y ha publicado varios centenares de artículos y capítulos centrados precisamente en sus investigaciones y ha escrito muchísimos textos en el ámbito de la psicología clínica y forense. Como digo, creo que es referencia para muchos de nosotros en estos temas. Relacionado también con este experto de abuso sexual, destaca su libro Abuso sexual en la infancia, víctimas y agresores. Aún así, pues Enrique ha escrito muchísimos más libros que creo que siempre pues, nos aportan algo interesante. También tiene el premio por su labor de investigación, el premio de Euskadi de investigación en el 2017 y premio de investigación Rafael Burgaleta del Colegio Oficial de Psicólogos en 1994. Y bueno, pues sin más, no sé si seguro que me estoy dejando algo, Enrique, tú puedes añadir lo que tú quieras. Sin más, os dejo con Enrique y dispuestos a poder escucharte. Estás en silencio, Te Enrique. decía que teníamos un tiempo de 45 minutos aproximadamente. Ujú, sí. Bien, si puedes pasarle Sí. diapositiva. Ah, segundo que lo estoy abriendo. Por aquí por el chat ponen que eres un grande. Saludos desde Valencia, desde Cádiz. Vale, comparto pantalla. Para los que no estéis familiarizados con Zoom, podéis hacer más grande o más pequeña la pantalla de la parte de la presentación, según os convenga mejor. Em, Vamos a darle a... ¿Así la ves, Enrique? Sí, sí, lo veo perfectamente. Muy bien. Tengo que decirte cada vez que pases la diapositiva, porque yo no la puedo manejar desde aquí, Vale, perfecto, sí. Me vas ¿no? diciendo y voy pasando. Sí, ujú, Bueno, ¿Lo puedes poner en modo presentación? sí. Gracias. Eh,
Perfecto, ahora sí que se ve bien. Gracias. Adelante. ¿Comenzamos entonces? Ujú. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de la Pareja y a Ana en concreto que me hayan invitado a esta masterclass como inauguración de este posgrado en formación que se lleva a cabo desde el instituto. Bueno, el tema que me propuso en concreto o el tema que propuse para esta masterclass fue el relacionado con el tratamiento psicológico del trauma en mujeres adultas víctimas de abuso sexual en la infancia. Bueno, elegí este tema porque me parece que tiene una actualidad importante y porque realmente es un reto para los profesionales de la salud mental el hacer frente a muchas víctimas y a muchas personas que ven comprometida su calidad de vida y su nivel de bienestar emocional, pues debido a una agresión sexual que han podido sufrir realmente en la infancia y ahora son adultos. Bien, cuando hablamos de víctimas de agresiones sexuales, en primer lugar, tenemos que situar cuál es el panorama en la realidad española. Según la última encuesta de violencia de género del Instituto Nacional de Estadística del año 2023, aproximadamente un 8,4% de mujeres mayores de 16 años relatan haber sufrido algún tipo de agresión en su vida. Si nos referimos exclusivamente al ámbito de la infancia, en el estudio de Save the Children del año 2023 se habla de que el número de el número de personas que han experimentado un abuso sexual en la infancia oscila entre un 10 a un 20%, pero con una especial incidencia en el ámbito de las niñas. Si utilizamos el último indicador que quería referirme, el de las denuncias que ha habido por agresiones sexuales en España recientemente, en los datos del Ministerio del Interior 2023, se habla de que hay un 21.825 denuncias, lo cual denota una tendencia creciente en los últimos años y a sabiendas de que el número de denuncias siempre no representa adecuadamente el número real de sucesos, porque aproximadamente solo el 8% del total de todos los sucesos relacionados con una agresión sexual se presentan una denuncia. Bueno, ¿cuáles son las tendencias en definitiva que presentan estos datos en esta especie de retrato robot que estoy señalando sobre la situación real en España? Bueno, lo que podemos ver es que hay una violencia sexual que es creciente en los últimos años, a raíz de los datos de que disponemos, que y a nivel cualitativo, hay un aumento de la violencia sexual generada por menores. Es decir, que menores se convierten no solamente en víctimas, sino también en agresores sexuales, sobre todo en el caso de varones en concreto. Y también hay una cierta tendencia al aumento de la violencia grupal, o sea, generada por varias personas que agreden realmente a una mujer y que pueden suponer como un 4% aproximadamente del total de denuncias. Son relativamente pocas en relación con el conjunto, pero son especialmente preocupantes porque se trata de un fenómeno novedoso o de un fenómeno que ha emergido en los últimos años. Con lo cual, el panorama que nos presenta la situación de las agresiones sexuales es preocupante, o sea, afecta a muchas personas y, lógicamente, un suceso de este impacto va a tener unas repercusiones psicológicas y va a requerir el que haya unos dispositivos asistenciales a nivel terapéutico para poder hacer frente a esta situación. Y también en aquellos casos de personas adultas que han sufrido la agresión sexual hace muchos años y que, sin embargo, en estos momentos ven condicionada su vida actual, su vida de pareja, a nivel laboral, afectivo, de relaciones sociales, de actitud ante la vida, de una forma considerable por ese suceso que sufrieron en su momento. Adelante. Adelante. Bien,
Lo que nos tenemos que plantear, he señalado antes, de que solamente se calcula que hay un 8% del conjunto de agresiones sexuales son denunciadas. Esto supone realmente un nivel muy pequeño. ¿Por qué se oculta realmente la violencia sexual por parte de las víctimas? Bueno, en ocasiones por actitudes de vergüenza o de miedo a las represalias, sobre todo cuando las chicas son menores, el temor a ser incomprendidas o prejuzgadas por sus conductas, porque piensan que el relato que están señalando no es un relato correcto o se debe a otras motivaciones diversas, como el haber consumido mucho alcohol, actitudes en ocasiones de venganza, etcétera. Tienen ese temor a que se puedan hacer esas atribuciones y también en muchas ocasiones a una cierta repugnancia a revelar interioridades familiares, sobre todo cuando estas agresiones sexuales han tenido lugar en el entorno familiar, como es habitual por desgracia, en el ámbito de los abusos sexuales en la infancia. Siguiente. Bueno, en definitiva, cuando estamos hablando ahora de víctimas adultas de agresiones sexuales, nos encontramos que hay como cuatro grandes tipos. Por una parte, a ver, por favor, sí, se ha movido la diapositiva, sí. Sí, por una parte, decía la siguiente. Por una parte, señalaba que están las víctimas de agresiones sexuales extrafamiliares recientes, es decir, de personas que han sido recientemente víctimas de un abuso sexual o de una agresión sexual, lo cual es más habitual en chicas que se encuentran en un margen de edad entre los 15 a 30 años. Es el grupo mayoritario en este ámbito. Por otra parte, en segundo lugar, están los supervivientes, lo que llamamos supervivientes adultos de abuso sexual en la infancia, es decir, mujeres que a cualquier edad que puedan tener han experimentado hace años un abuso sexual y eso está interfiriendo en la calidad de su relación de pareja, en su adaptación en el trabajo, en el ámbito de los sueños, de su estado de ánimo, etcétera, que están influidas realmente por esa situación. Hay un tercer tipo, que son las víctimas de acoso sexual en el trabajo, y un último tipo son las víctimas de trata y de explotación sexual. Yo me voy a referir en concreto especialmente al segundo grupo, que es el relacionado con los supervivientes de abuso sexual en la infancia. Bueno, lo que tenemos que plantearnos, la siguiente, por favor. No, sí. Lo que tenemos que plantearnos es que la gravedad, digamos, del abuso sexual, es decir, de la victimización que experimenta la persona, va a depender de distintas variables, en concreto, de si esas agresiones sexuales han sido reiteradas, es decir, ha habido una revictimización, como ocurre frecuentemente en el ámbito, en la infancia, en donde no se limita a un hecho puntual, sino se limita a un hecho que se repite constantemente durante un periodo de tiempo prolongado hasta que la víctima es consciente de lo ocurrido o tiene unas estrategias adecuadas para poner fin a esa situación. Es más grave también cuando esa agresión sexual ha supuesto una penetración anal o vaginal, porque realmente la mujer lo percibe como una agresión profunda al ámbito de su intimidad, etcétera, y eso tiene unas repercusiones mayores. También cuando el abusador sexual o el agresor se trata de una persona de confianza, por ejemplo, de un familiar o un profesor o un monitor, o sea, personas que pertenecen a su círculo de confianza y, por tanto, al hecho en sí de la agresión sexual se suma la decepción profunda que experimenta con una persona que, teniendo la obligación de quererla o de protegerla, pues realmente ha abusado de esa situación para llevar a cabo ese acto. También la situación se agrava cuando se trata de una agresión sexual grupal, porque realmente ahí el nivel de humillación que experimenta la víctima realmente es mucho más alta en este terreno. Siguiente, por favor. Bien, un aspecto que no se puede eludir también es la reacción que experimenta el grupo social y familiar que se encuentra alrededor de la víctima
cuando ésta lo pone en conocimiento, digamos, de sus familiares o lo pone en conocimiento de la justicia o de sus amigos, etcétera. En ocasiones se puede llegar a producir una victimización secundaria, especialmente cuando ha habido una denuncia y se producen ciertos procesos, como es, por ejemplo, la dilación del proceso judicial. Es decir, hay personas que, desde que presentan la denuncia hasta que hay una sentencia al respecto puede transcurrir de 1 a 2 años hasta que se lleva a cabo la vista oral, y eso implica que la persona difícilmente puede pasar página de lo ocurrido cuando tiene pendiente cuando está pendiente de una resolución judicial, y además tiene que enfrentarse realmente al agresor sexual en un juicio en donde va a poner incluso en tela de juicio el testimonio que presenta la víctima. Otras veces la victimización secundaria viene porque la víctima se ve obligada a reiterar el testimonio ante, por ejemplo, la policía, médicos forenses, jueces, etcétera, hasta 5 veces, de manera que cada vez que tiene que recordar lo ocurrido y lo relata a los distintos operadores jurídicos, todo eso conlleva un agravamiento de su malestar, porque en definitiva la persona no puede dejar de pensar en aquello a lo que se le obliga realmente a recordar una y otra vez. Y en tercer lugar, hay que tener en cuenta también que nos encontramos con un sistema judicial garantista, es decir, que está basado fundamentalmente en la presunción de inocencia del agresor, con lo cual muchas veces se pone en tela de juicio realmente el testimonio de la víctima, y la víctima tiene que escuchar a veces o preguntas impertinentes, o se siente profundamente humillada cuando se duda de lo que está diciendo, e incluso se le puede llegar a acusar hasta de mentirosa respecto a lo que ocurre. Esto, lógicamente, tiende a agravar realmente este tipo de situación. Siguiente, por favor. Bien, en cualquier caso, eh, aun siendo muy frecuente las agresiones sexuales en nuestro contexto, sin embargo, las reacciones que presentan las víctimas son muy diferentes. Es decir, hay algunas víctimas que son especialmente vulnerables, psicológicamente me refiero, por ejemplo, en aquellos casos en donde se produce en víctimas que tienen una fragilidad o dependencia emocional o una baja autoestima. Si se produce una agresión sexual, el impacto psicológico va a ser mucho mayor, o en personas que presentan una discapacidad intelectual o un trastorno mental grave, o han tenido una victimización anterior reiterada. Es decir, que el hecho de la violencia no se ciñe a un momento determinado, sino que va ocurriendo realmente desde un periodo de tiempo prolongado. También en aquellos casos en que estas personas presentan un historial familiar problemático y por tanto no cuentan con una red de apoyo familiar sólida, familiar o social. Por ejemplo, en aquellos casos en donde viven en un lugar donde su familia está lejos, como ocurre en personas inmigrantes o personas que por distintas circunstancias han tenido que moverse de un sitio a otro, y resulta que no cuentan con una red social sólida de apoyo. Y también en aquellas personas que, siendo inmigrantes, se encuentran en situaciones de inmigración irregular o de exclusión social, porque estas personas son muy resistentes a veces a buscar una ayuda psicológica, social o judicial, precisamente por temor a que se les pueda realmente deportar del país, etcétera, o tomar algún tipo de medidas complicadas, lo cual contribuye realmente, pues, a agravar esta situación. Siguiente, por favor. Sí, la siguiente. Pero, sin embargo, hay personas que presentan también unos niveles de resiliencia. Es decir, que ante este mismo hecho de una agresión sexual, pueden llegar a manifestarse como resistentes, bien fundamentalmente en aquellos casos en que han tenido un apego seguro en su primera infancia a su figura materna o a las personas de cuidado, o bien en aquellas personas en donde han adquirido esa resiliencia fundamentalmente a través del apoyo familiar que han experimentado después de haber sufrido la adversidad, o la solidaridad de su grupo social, o el que el agresor se haya
comprometido algún tipo de conductas de reparación. Todo ello puede contribuir a aumentar esa resiliencia, en este caso secundaria, para que esta persona quede menos marcada ante la situación, ante su futuro. En definitiva, el daño psicológico en las víctimas está mediado, por tanto, por el hecho de la mayor o menor vulnerabilidad o resiliencia que puedan tener. Depende también de la intensidad o de la reiteración del hecho traumático, o sea, en este caso, de la frecuencia con que se han producido agresiones sexuales. Depende también de sus estrategias de afrontamiento, es decir, de los recursos psicológicos que tiene una persona para hacer frente a la adversidad, y depende también del apoyo familiar y social existente. Estas cuatro dimensiones probablemente interactúan entre sí para explicar el mayor o menor daño psicológico en las víctimas y para explicar también la variabilidad tan grande que hay de unas a otras respecto a este mismo proceso. Los factores mediadores, o sea, lo que media en los efectos del abuso sexual para explicar su mayor o menor intensidad, tienen que ver con el perfil individual de la víctima, o sea, con su equilibrio emocional, su grado de autoestima, etcétera, con las características del abuso, es decir, el tipo de acto, si ha implicado, por ejemplo, una penetración o no, el agente causal, es decir, si se trata de una persona familiar o una persona desconocida. La persona familiar presenta un mayor nivel de gravedad cuando se da esta situación, y la frecuencia del abuso. No es lo mismo un acto único a que sea un acto reiterado durante 2 o 3 años, por ejemplo, como ocurre, por desgracia, pues en los casos de abuso sexual en la infancia. Y en ocasiones también va a depender de las consecuencias derivadas de la revelación. Es decir, que si la víctima, en el ámbito de su intimidad, decide finalmente poner en conocimiento de otras personas de la familia o de los servicios sociales, o de presentar una denuncia, la reacción que van a tener estas personas cuando revela realmente lo ocurrido va a influir en el tipo de comportamiento que tiene la víctima. Quiero decir que si se pone en duda, por ejemplo, el testimonio de lo que está diciendo, eso puede contribuir a agravar la situación, el trauma psicológico que experimenta la víctima. Sin embargo, si esa revelación va a traer consigo el que las personas que están a su alrededor se reúnan como una piña en torno a la víctima, probablemente eso va a contribuir a facilitar la superación del problema. Adelante. Bueno, en definitiva, las consecuencias, y nos centramos hoy en las víctimas, por tanto adultas, las consecuencias globales del abuso sexual infantil a largo plazo tienen varias dimensiones. Por una parte, a nivel psicopatológico, es lo que vamos a ver ahora a continuación, tienen que ver con el trastorno de estrés postraumático, el malestar emocional, etcétera. Tienen que ver también con consecuencias psicosociales. Más allá de lo que es la repercusión psicopatológica, hay personas que pueden aislarse social o familiarmente, presentar, por ejemplo, dificultades sexuales o de rechazo a la relación, por ejemplo, con chicos, pues por un proceso de generalización y por temor a que vean en cualquier otro hombre o en cualquier otro chico pues una reproducción de la figura o de la imagen del agresor, y también a veces a una pérdida de oportunidades. Personas que pierden oportunidades laborales o de disfrute de la vida. Laborales me refiero de que, por ejemplo, pues tengan temor a elegir un trabajo que esté fuera de su zona de confort, o sea, que esté fuera de su ámbito geográfico, que lo tienen más o menos controlado, etcétera, pues por temor a que le pueda ocurrir algo malo cuando cambian de lugar, o a disfrutar de la vida. Por ejemplo, en personas que se niegan, pues no sé, a salir de noche, a ir de viaje, a conocer gente nueva, aspectos que son tan atractivos y especialmente en gente joven, y que estas personas se resisten a ellos por un proceso de generalización de estímulos y de traducción de ese temor que tienen a poder interactuar con un posible o con un potencial agresor. Bueno, esto serían fundamentalmente las consecuencias globales. Si nos centramos a nivel psicopatológico, la siguiente, por favor, nos encontramos que los efectos de un abuso sexual en la infancia en una persona que se hace ya adulta, a largo plazo, son muy variables de unas personas a otras. Esto es muy importante de señalar. Es decir, no podemos hacer un mapa, no podemos mapear, por así decirlo,
el tipo de agresión sexual con el tipo de reacciones que va a tener una persona 15 o 20 años después. Eso no lo podemos saber. De hecho, las reacciones son muy variables. Hay personas que pueden presentar una sintomatología ansioso-depresiva con una dificultad para poder disfrutar y algunas de ellas llegan a desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Otras personas presentan disfunciones sexuales y dificultades para establecer relaciones de intimidad. Personas que se encuentran que están como bloqueadas a la hora de poder expresar, de poder comunicarse y de expresar aspectos relacionados con su intimidad. No tienen problemas en establecer relaciones superficiales, pero cuando se trata de crear esas relaciones de intimidad se sienten como bloqueadas, por así decirlo. En ocasiones también pueden darse trastornos de la conducta alimentaria, sobre todo de tipo bulímico. Pueden llegar a abusar del alcohol y de las drogas, tienen mayor riesgo como una forma de escape de una situación psicológica de malestar difuso que tienen, y en otras ocasiones pueden llegar a llevar a cabo incluso conductas de autodestructivas en forma de ideación suicida, de conductas autolíticas o de intentos claros de suicidio. Es decir, que hay una variación larga. En cualquier caso, la conducta de un abuso sexual en la infancia para la vida adulta es una conducta claramente de riesgo que requiere realmente una atención para poder ayudar a estas personas a poder afrontar esa situación. La siguiente, por favor. Bueno, lo que nos podemos plantear en este momento es si estas personas necesitan un tratamiento. Parecería que sí. Pero de hecho nos hemos encontrado que a veces hay personas adultas que han podido llegar a superar esa situación sin necesidad de ningún tipo de tratamiento psicológico o médico para poder hacer frente a su malestar. ¿Cuándo podemos pensar que una persona requiere un tratamiento psicológico, o sea, un tratamiento profesional, más allá de las posibles relaciones de amistad, etcétera, que pueda realmente tener para poder desahogarse? Eh, la necesidad de tratamiento viene establecida por la presencia de alteraciones biológicas persistentes del sueño y del apetito. Es decir, que si la persona tiene dificultades para dormir o para alimentarse de una forma adecuada y de un modo constante, eso quiere decir que esa persona pues, se enciende una luz roja, por así decirlo. También cuando la persona presenta un malestar emocional profundo o una falta de regulación de las emociones, es decir, que puede pasar, por ejemplo, de la alegría a la tristeza o de la ira al nivel de encontrarse distante de lo que está pasando a su alrededor de una manera rápida y sin aparentemente ninguna estimulación externa que justifique esos cambios de emociones. Cuando la persona, digamos, sus emociones funcionan como una especie de ruleta rusa, en donde no tiene un control sobre ellas, es otra señal que denotaría, otra señal que indicaría la necesidad de un tratamiento. O también cuando una persona se aísla socialmente, mucho más si esto tiene lugar en personas que están en la adolescencia o en la primera juventud, en donde las relaciones sociales desempeñan un papel tan determinante, digo, para establecer un proyecto de vida, para establecer una relación de pareja, para crear lo que van a ser sus amistades estables a lo largo de su vida, etcétera. O presenta también estrategias de afrontamiento defectuosas. Es decir, la persona, cuando una persona se encuentra mal, intenta superar ese malestar. Pero si para superar ese malestar utiliza estrategias de afrontamiento defectuosas como el consumo de sustancias, como la utilización de conductas destructivas o la instalación en el victimismo, es decir, en pensar lo desgraciado que esa persona es, o pensar que ya el pasado que tuvo, o sea, el suceso que ocurrió en el pasado, va a condicionar y determinar toda su vida futura. Esa instalación realmente en el victimismo a nivel cognitivo denota un riesgo que es importante y está afectando indudablemente a su calidad de vida. Si se da ese tipo de situación, la persona necesita un nivel de tratamiento que le puede realmente venir de una forma muy adecuada, porque en cierto modo lo que toda víctima debe tener en consideración es que los síntomas no son indelebles. Una cosa es
se necesita un apoyo, se necesita tiempo y se necesita terapia en algunos casos para hacer frente a esa situación, pero la persona no debe adoptar un nivel de resignación ante lo ocurrido. Lo ocurrido, ocurrido está, pero la perspectiva que tiene ante el futuro, ante el presente y ante el futuro puede modificarse radicalmente si esa persona cuenta con un apoyo adecuado a nivel familiar y social y por otra parte a nivel terapéutico para poder hacer frente a su malestar en el caso de que no consiga superarlo por sí misma. Adelante. Bien, los requisitos que debe tener cualquier intervención terapéutica tiene que estar basada fundamentalmente y de forma inicial en atender a las necesidades básicas de la víctima. Me refiero que hay víctimas que se encuentran en un momento determinado pues con que son incapaces de poder hablar ante una persona desconocida o de poder interactuar en el ambiente, en el entorno del trabajo, o si tiene problemas, por ejemplo, para dormir, para alimentarse adecuadamente porque utiliza unas conductas alimentarias que son inadecuadas, etcétera, pues lo importante es hacer frente a esas necesidades que están interfiriendo en el resto de la vida de esta persona. Es muy importante establecer también una relación terapéutica empática. Hombre, podemos pensar que la relación terapéutica empática es precisa en todos los casos. Bueno, y es verdad, pero en estos casos desempeña un papel especialmente importante. ¿Por qué? Porque si esta persona ha sido víctima de una agresión sexual por parte de una persona desconocida, el terapeuta para ella es una persona también desconocida. Me refiero que puede sentirse bloqueada a la hora de poder expresar realmente unos sentimientos o unas emociones. Y de hecho el nivel de abandonos de la terapia es relativamente alto. Eso quiere decir que, por tanto, si el terapeuta adopta una actitud de empatía, de cercanía y de ponerse en la posición realmente de la víctima, y la víctima se siente escuchada y atenta a sus necesidades por parte de lo de la terapeuta, todo eso contribuye realmente a establecer una alianza terapéutica adecuada y poder continuar con el tratamiento para que realmente sea efectivo. Porque en caso contrario, el riesgo alto que hay en estas personas es que o no comiencen el tratamiento, o si lo comienzan en las primeras sesiones, lo abandonen prematuramente porque se encuentran incómodos al tener que compartir sus emociones, sus experiencias, sus pensamientos con una persona que le resulta desconocida. Y en definitiva, el objetivo que debe tener todo terapeuta cuando se encuentra ante una víctima de un abuso sexual es que el objetivo, digamos, el objetivo de tratamiento deba ser la recuperación progresiva de la vida cotidiana. O dicho en otras palabras, en la medida en que una persona, una víctima, recupera su vida cotidiana, me refiero, recupera su nivel de trabajo o su nivel de estudios o su nivel de relaciones sociales o familiares, etcétera, o sus aficiones de tipo deportivo, musical, etcétera, en la medida en que recupera esas pautas que estaban presentes antes de ese abuso sexual, o que respondan realmente a las expectativas que la víctima tenga, en la medida en que recupere o adquiera esas actividades, se puede decir que el proceso puede ir superándose. O sea que, por tanto, el objetivo debe, en la medida en que la persona normaliza su vida cotidiana y se ve que está llevando un tipo de vida que es similar al de otras personas que no han sufrido ese abuso sexual, la persona puede llegar a experimentarse como mejor, como recuperada, y al mismo tiempo eso le refuerza para llevar a cabo otro tipo de conductas más exigentes o más similares a las que lleva el resto de sus amigas, etcétera, ¿no? Bueno, estos serían los requisitos fundamentales para llevar a cabo una intervención terapéutica antes de empezar a hablar directamente de técnicas concretas, porque si una persona desarrolla técnicas muy efectivas, pero no se establecen esta atención a estas necesidades básicas o esa relación terapéutica empática, pues realmente el programa puede naufragar en un momento determinado. Siguiente, por favor. Bueno, dicho esto, quería referirme ahora, o sea, dando este marco global al que estoy refiriéndome, quería explicar una experiencia de investigación que llevamos a cabo, una investigación clínica que llevamos a cabo con víctimas adultas de abuso sexual en la infancia, concretamente con 131 víctimas
que habían sufrido abuso sexual en la infancia y que recurrían a buscar ayuda al Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género del País Vasco porque se encontraban mal en su vida actual, bien porque experimentaban un malestar emocional, porque presentaban pensamientos rumiativos que acudían a su cabeza en relación con el suceso sufrido y que le impedían pues disfrutar o adaptarse a la realidad actual, a pesar de que lo ocurrido había tenido lugar pues 15 o 20 años antes del momento actual en que acuden a la consulta. Los criterios de inclusión para formar parte de esta investigación sobre el tratamiento de las víctimas fue el ser mujer mayor de 18 años y haber sido víctima de abuso sexual en la infancia, el no sufrir actualmente un proceso de victimización y el acceder voluntariamente a formar parte del estudio. Adelante. Los objetivos de este estudio fue contar con una muestra amplia de mujeres adultas víctimas de abuso sexual en la infancia, 131 es un número considerable, el llevar a cabo un seguimiento a largo plazo, porque lo que nos importaba era no solamente diseñar un procedimiento terapéutico que fuese efectivo, sino ver si eso se mantiene en el tiempo una vez que se da de alta a estas personas y prestar atención a objetivos terapéuticos diversos, porque lo que constatamos es que, y antes lo comentaba, que el abuso sexual infantil no está ligado específicamente a un trastorno específico en la vida adulta. Quiero decir que a veces es frecuente el trastorno de estrés postraumático, pero otras veces se dan otros problemas, como puede ser un malestar emocional, por ejemplo, con una sintomatología ansioso-depresiva, que dificulta su adaptación sin experimentar un TPT, o bien también conductas referidas a su relación sexual, en donde muestran a veces conductas de evitación de contactos sexuales deseados. Ellos desearían tener una relación sexual pues, con una pareja que es más o menos estable, con la que llevan un tipo de relación, pero se sienten bloqueadas, bien para llevar a cabo conductas explícitamente sexuales, como incluso para expresar, como antes señalaba, conductas de intimidad. O sea, compartir emociones, etcétera, con su pareja, que lo desean, pero en el momento en que lo intentan, se encuentran como bloqueadas para hacer para compartir ese tipo de confidencias con su pareja. Bien, siguiente, por favor. Entonces, las características de las personas que acudieron realmente a la consulta durante 2 años con este problema presentaban el siguiente perfil a nivel demográfico. Tenía una edad media de 27,8 años, y habían sufrido el abuso sexual especialmente entre los 6 a 10 años aproximadamente. La mayoría de ellas no tenían pareja. Obviamente no era un requisito, esto es simplemente que la constatación es que, digamos que una mayoría del 61% no presentaban realmente una relación de pareja en personas que tienen una edad media de 27,8 años, pues es llamativo, porque a estas edades pues muchas personas presentan una relación de pareja más o menos estable, pero de hecho la presentan. Aquí esto probablemente se relacionaba con los niveles de inhibición que presentan estas personas a nivel afectivo y sexual para conocer y relacionarse con otros chicos. Y la mayoría de ellas eran españolas, el 91% de la muestra que tuvimos, y pertenecían a un nivel socioeconómico medio o bajo. Digo, en el tipo de perfil que tenemos, habida cuenta de que este centro es un centro financiado por la Diputación de Vizcaya y por tanto es un centro de tratamiento gratuito, que a lo mejor puede hacer que personas de un nivel más alto pues puedan recurrir a lo mejor a otro tipo de consultas privadas, etcétera. Pero bueno, lo cierto es que el tipo de muestra con el que contamos es el que acabo de describir. El siguiente. Las características de la victimización de estas personas era que la edad media del último episodio había tenido lugar cuando tenía una media de 12,7 años por término medio. En casi la mitad de ellas el abuso sexual había implicado una penetración. No había lesiones ni denuncias en muchas de ellas, ni había otra historia de victimización, es decir, que no habían sido víctimas de, por ejemplo, de maltrato infantil o de acoso escolar, sino que se centraba el tema de la victimización en la victimización sexual. Y lo que es especialmente llamativo es que casi la mitad
no se sintieron creídas ni recibieron apoyo en su momento, me refiero cuando revelaron la existencia del abuso y por tanto también eso les disuadió de presentar una denuncia, pues por temor a que ante el juzgado pues también iban a cuestionar. También es verdad que estamos hablando de situaciones que han ocurrido hace unos años, que ahora la situación está mejorando y afortunadamente pues la justicia resulta más sensible dentro de lo que cabe realmente a este tipo de problemas y teniendo en cuenta el carácter garantista que tiene la justicia española, como antes he comentado. Adelante. Bueno, a nivel psicopatológico, estas víctimas presentaron como características fundamentales es que presentaron un malestar emocional en 2 de cada 3 víctimas. Un malestar emocional que se traducía en una sintomatología ansiosa o depresiva o de inadaptación a la vida cotidiana, sobre todo a lo que eran las relaciones sociales, las relaciones de pareja, la actitud ante conocer a chicos a chicos que no formaban parte de su microgrupo, por ejemplo, del trabajo, su microgrupo de vecinos, etcétera. Un 44% de la muestra presentaba un trastorno de estrés postraumático, es decir, que tenía propiamente lo que era un trauma en casi la mitad de la muestra, lo cual es un dato importante, si bien hay que siempre precisar que no necesariamente este es el único trastorno que está vinculado al abuso sexual. Otras personas, el problema fundamental que tenían es que presentaban conductas de evitación sexual, es decir, que las personas cuando se encontraban con un chico que les podía más o menos agradar o querían establecer una relación de pareja, experimentaban un bloqueo, tanto a nivel afectivo como a nivel sexual. Y eso les preocupaba lógicamente y entonces eso es lo que les llevó realmente a la consulta. Y en otras aparecían de forma más difusa aspectos como sentimientos de culpa, por ejemplo, en relación con lo que les ocurrió, preguntándose a sí mismas si no pudieron evitar lo que ocurrió o por qué no lo cortaron antes, sobre todo en aquellos casos de abuso sexual que se prolongaba realmente en el tiempo, como los abusos intrafamiliares, etcétera, y eso les creaba un sentimiento de culpa que les atenazaba y que se traducía muchas veces en forma de pesadillas, de insomnio, de malestar, etcétera. Y eso venía acompañado además de una baja autoestima, que las personas se querían poco a sí mismas porque realmente llevaban como esa mochila detrás acerca de esos sentimientos de culpa y de esa experiencia que les había marcado de por vida, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Bueno, los instrumentos de evaluación que realmente que utilizamos para llevar a cabo el estudio fueron fundamentalmente la escala de gravedad de síntomas del trastorno de estrés postraumático, elaborada por mi grupo, la EGSR, que está validada en España, el inventario de ansiedad-estado de Spielberger, el inventario de depresión de Beck, la escala de autoestima de Rosenberg y la escala de inadaptación de mi propio grupo, publicada en el año 2000 y que también está validada en una institución española. Con esto lo que tratamos es de cubrir realmente las áreas relacionadas con el estrés postraumático, con los niveles de ansiedad, de depresión y de autoestima y la adaptación global a la vida cotidiana. Con ese abanico de pruebas nos permitía complementar la entrevista que llevamos a cabo con esas personas. Bien, adelante, por favor. Bueno, ¿cómo fue realmente el tratamiento? Bueno, el tratamiento que llevamos a cabo con estas personas fue un tratamiento cognitivo-conductual en un formato individual en 12 sesiones de 1 hora de duración con una periodicidad semanal. Esto en lo que era en la investigación clínica. Por supuesto, cuando no se lleva a cabo la investigación hay que tomar una flexibilidad mucho mayor para adaptarse a las necesidades específicas de cada víctima. La duración aproximada del tratamiento era de unos 3 meses, con esa periodicidad semanal, y constaba de 2 partes, a los que ahora me referiré. Una estaba basada en los aspectos motivacionales y otra estaba, que eran 2 sesiones, y otra estaba centrada ya en el tratamiento de las consecuencias psicopatológicas, que era el resto del tratamiento, que eran 10 sesiones. Las terapeutas eran 2 psicólogas clínicas con formación cognitivo-conductual y con experiencia en violencia de género. Adelante. Bueno, el tratamiento en concreto consistió, como he dicho, en 12 sesiones. En la primera y segunda sesión estaba centrada en los aspectos motivacionales, es decir,
se trataba de transmitir empatía, favorecer la percepción de seguridad, es decir, de que ellas estaban en un entorno seguro cuando estaban delante del terapeuta, de la terapeuta, para poder comentar realmente lo ocurrido, etcétera, y al mismo tiempo proporcionar un apoyo emocional a las víctimas. Esto, basado en las dos primeras sesiones, era fundamental y el objetivo que teníamos con ello era, cuando diseñamos el programa, era conseguir una adherencia al tratamiento, de manera que las víctimas, después de dos sesiones, siguiesen con el tratamiento para poder hacer frente específicamente a los síntomas que experimentaban. Pero si no conseguíamos esta adherencia al tratamiento, pues realmente el riesgo de abandono pues realmente era muy alto, ¿no? Y por eso nos preocupó específicamente el conseguir este aspecto motivacional para, digamos, adherir a las víctimas al tratamiento. Bueno, en el resto de las sesiones lo dividimos, digamos, como en tres niveles, de la sesión tercera a la sesión decimosegunda, y entonces en las primeras sesiones el primer nivel estaba orientado fundamentalmente a conseguir la expresión emocional del suceso traumático. Muchas personas lo que utilizaban es un mecanismo de represión emocional sobre lo que había ocurrido y tenían dificultades para poder expresar realmente lo ocurrido. Entonces, lo que nosotros les instamos es digamos, a expresar emocionalmente lo que les había ocurrido, lo que suponía para ellas pues un nivel de desahogo emocional importante de situaciones, emociones o pensamientos que se les pasaban por la cabeza y que realmente no lo habían relatado a nadie. Y en ese momento el poder comentarlo ante ante la terapeuta, era un elemento importante. Por otro lado, se llevaba a cabo también una intervención psicoeducativa. Además de esa expresión emocional, la intervención psicoeducativa consistía, que era como el segundo nivel del tratamiento en las sesiones cuarta y quinta. El objetivo que tenía fundamentalmente era, por una parte, explicarles el tipo de emociones y sentimientos que experimentaban y las dificultades de adaptación que experimentaban en la vida cotidiana como resultado de la victimización que había sufrido. Es decir, que ellas estaban experimentando mm, conductas anormales, pero que esas conductas anormales eran reflejo de una situación anormal que ellos habían vivido. Es decir, el tipo de conductas estaba muy ligado al tipo de experiencias que habían vivido y por tanto tenía una explicación lógica, aunque lo que íbamos a tratar era de cortar con esa situación. Entonces, explicarles eso por una parte y explicarles también que una víctima, además de la víctima, es una persona, o por encima de la víctima es una persona. Es decir, que por duro que haya sido, por duro que fuese la reacción emocional y la gravedad del suceso traumático que experimentaron, sin embargo, esa persona también tenía otros aspectos positivos que había desarrollado en forma de aficiones, de relaciones sociales, relaciones familiares, y tratamos de ver que la persona focalizase su atención no solamente en el aspecto negativo como víctima, sino en otros aspectos como persona que valoraban quienes estaban a su alrededor, etcétera, y que realmente era positivo para reconstruir esa persona, esa personalidad después de haber vivido una experiencia así. Entonces, después de este enfoque psicoeducativo, digamos, pasamos directamente ya al tema del tercer nivel de intervención, que era el tratamiento más específico, y donde llevamos a cabo, por una parte, una exposición a los pensamientos traumáticos. Una exposición controlada dentro del ámbito del terapeuta paciente al tipo de pensamientos que le acontecían, bien que fuesen pensamientos, por ejemplo, relacionados con sentimientos de culpa que podía experimentar, o bien pensamientos en relación con lo que fue en sí el suceso traumático, etcétera, donde invitábamos a las víctimas a que lo contasen con el mayor detalle posible, a efectos de provocar una especie de habituación a esa situación en el entorno seguro de la relación entre la terapeuta y la paciente. De manera que entonces, al producirse esa exposición controlada en un entorno seguro, facilitaba realmente
el hacer frente a esa represión emocional que habían experimentado estas víctimas en relación con lo ocurrido. Por así decirlo, les ayudamos a hacer como una especie de digestión emocional respecto al empacho que les había producido realmente unas situaciones o unos estímulos tan traumáticos en un momento determinado. Y al mismo tiempo llevar a cabo, además de la exposición, una reevaluación cognitiva. Reevaluación cognitiva en concreto referida, por ejemplo, pues a los sentimientos de culpa que la víctima podía tener o los sentimientos de vergüenza. Entonces, ante ese aspecto tratamos de detectar qué tipo de distorsiones cognitivas presentaba la víctima en relación con este hecho y tratábamos de sustituirlas por unas cogniciones adecuadas para tratar de explicar lo ocurrido y, por tanto, el poder poner orden, digamos, en el pasado a nivel emocional y a nivel cognitivo. Ese era el objetivo que llevamos a cabo con la reevaluación cognitiva junto con la exposición, como he señalado antes. Y finalmente, lo que llevamos a cabo era un entrenamiento en habilidades de afrontamiento. Es decir, además de llevar a cabo esa exposición para eliminar la intensidad del estímulo traumático, llevamos a cabo un entrenamiento en habilidades de afrontamiento para hacer frente a las situaciones de la vida cotidiana. En concreto, por ejemplo, pues buscábamos les enseñábamos técnicas de distracción cognitiva, por ejemplo, cuando tenían pensamientos involuntarios que venían a su cabeza en relación con el suceso ocurrido, pues les enseñamos técnicas de distracción cognitiva para prestar atención y focalizar su atención en imágenes positivas que estaban realmente en su entorno. Les enseñamos también técnicas, digamos, de gestión de emociones. Por ejemplo, si experimentaban sentimientos de culpa o de vergüenza, etcétera, cómo manejar esas situaciones de una manera más positiva, más asertiva y, por tanto, procurando que no digamos, que no entras en un bucle en donde los pensamientos, por ejemplo, de culpa o de vergüenza, se iban agrandando a medida que uno pensaba más en ellos. Entonces, cortar ese bucle era uno de nuestros objetivos y, asimismo, algunas técnicas, digamos, de relajación para conseguir que cuando presentaba un nivel alto de ansiedad, pues pudiese aprender unas respiraciones adecuadas y pudiese realmente relajarse y de alguna manera rebajar ese nivel de activación emocional que presentaba. Y junto a ello también a desarrollar actividades reforzantes o actividades gratificantes. Hay personas que estaban casi como autocastigándose por lo que les había ocurrido y tenían a veces dificultades para poder disfrutar pues, de aspectos de la vida en relación con el deporte, con excursiones, con viajes, con conocer gente, etcétera. Y entonces progresivamente intentábamos que esas actividades gratificantes tuviesen cada vez mayor peso, de manera que eso contribuía a anular el peso atencional que se podía prestar a esas experiencias pasadas. Bueno, básicamente, así dicho en pocas palabras, lo desarrollo con más detenimiento en mis libros, pero básicamente este es el esquema del programa de tratamiento que iniciamos con ellas. Este programa de tratamiento, ahora voy a hablar brevemente de los resultados, estuvo basado en una investigación, en una investigación con un diseño de grupo único de medidas repetidas antes y después, de manera que llevamos a cabo una evaluación en el pretratamiento, llevamos una evaluación después del tratamiento y luego hicimos un seguimiento de un año con sesiones al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses por ver si las conductas que habían mejorado se consolidaban en el repertorio de conductas de esas personas a medio plazo. Adelante. Bueno, los resultados obtenidos en este programa fue lo siguiente. En las personas que presentaban un malestar emocional, que era, como he señalado antes, el síntoma psicopatológico que estaba más frecuente entre estas víctimas, eh, después del tratamiento experimentaban un 71%, consiguieron realmente disminuir. Cito aquí los datos relacionados con los 12 meses, por considerar que los 12 meses son un periodo razonable para considerar que esas conductas ya se han consolidado en el repertorio de la víctima. Pues bien, a los 12 meses, un 71% de las víctimas
había decrecido de forma significativa su nivel de malestar emocional, tal como ellas lo relataban y tal como se reflejaba realmente en las pruebas que he citado antes, en las pruebas de evaluación que son sensibles al cambio terapéutico. Pues bien, el 71% experimentaban este cambio. Había habido también un 24% de pérdidas, o sea, de personas que habíamos perdido, que no habían seguido, que no habíamos tenido un seguimiento porque no habían acudido a las sesiones de seguimiento y en un 5% había habido podríamos considerar como un fracaso, es decir, que no habían experimentado unos cambios notables al respecto. Por tanto, como conjunto, podemos decir que hay unos resultados razonablemente positivos. Adelante. Bien, si hablamos de la desaparición del trastorno de estrés postraumático, que era el segundo bloque de síntomas que aparecía con más frecuencia y que es un trastorno además resistente al tratamiento, pues observamos que hubo un 74% de personas que experimentaron también un éxito, es decir, que había desaparecido el trastorno diagnosticado como tal a través de la prueba de la escala que nosotros elaboramos o habían mejorado considerablemente su sintomatología. Y en cambio, en un 26%, esto no había decrecido, no se había reducido, digamos, todavía de una manera significativa. Adelante. Y por lo que se refiere a la normalización de la conducta sexual, he señalado antes cómo muchas de estas personas, una de las sintomatologías fundamental que presentaban eran las conductas de evitación sexual, y lo digo en un sentido amplio del término. No se refiere solamente a las conductas de sexo propiamente, sino incluye ahí también esas dificultades para abordar las conductas de intimidad. Lo que me refería a compartir con una persona con la que se mantiene una relación afectiva un grado de intimidad pues, respecto a sus pensamientos, sus vivencias, sus expectativas ante el futuro, etcétera, ¿no? Pues bien, estas personas consiguieron normalizar su conducta sexual en aquellas personas que tenían pareja o que habían tenido unas relaciones en este sentido en un 75% de los casos, o sea, también en 3 de cada 4 casos, pero había un 25% que o bien habían fracasado en el tratamiento o en algún porcentaje más pequeño, en un 6%, que habían abandonado realmente habían abandonado, habían tenido experimentado una pérdida en el seguimiento, es decir, no habían acudido a las sesiones de seguimiento para poder evaluarlas y ver cómo se mantenían en el tiempo. Bien, adelante. Bueno, ¿cuál es el balance que podemos llevar a cabo de la terapia? Y voy terminando con estos aspectos. Bueno, el balance de la terapia es el siguiente. Es un balance que lo llevamos al cabo de 12 meses, cuando ya he dicho que las conductas podemos considerar que están consolidadas. Bueno, el balance podemos señalar que es un tratamiento que ha mostrado ser efectivo y eficiente. Es decir, efectivo porque los resultados son razonablemente positivos y eficiente porque, digamos que con un nivel de pocas sesiones, me refiero con un nivel de seguimiento de 3 meses, perdón, con un nivel de tratamiento de 3 meses, estamos haciendo frente a un problema que estas personas tienen que arrastran desde hace aproximadamente 15 años. Es decir, si la edad media del último abuso sexual había sido a los 12 años y ahora tenían 27, llevaban 15 años, me refiero con esa mochila y con ese nivel de problemas a los que me he referido antes. Conseguir que en un 75% eso haya disminuido considerablemente en el caso del trastorno de estrés postraumático o en el caso de las conductas de evitación sexual y un poco menos en lo que se refiere a las conductas de malestar emocional, o sea, a los síntomas ansioso-depresivos, que son más persistentes, pero en cualquier caso los resultados son realmente muy positivos. Es verdad que es un diseño de grupo único, que esto habría que contrastarlo realmente luego con un grupo de control en lista de espera o con otro tipo de tratamiento para poder realmente sacar conclusiones más sólidas, pero en cualquier caso este creo que es un enfoque esperanzador. Sin embargo, tenemos algún problema que aparece en la terapia. ¿Con qué problema nos hemos encontrado? Pues fundamentalmente con que hay una tasa de rechazos que no es alta, pero que es significativa. Hay un 7,6% de personas que entran en contacto con nuestro grupo, se les explica en qué va a consistir el tratamiento y, sin embargo, realmente rechazan el seguirlo
a pesar de explicarles en qué va a consistir, por supuesto con los niveles de confidencialidad, etcétera, que son requeridos, pero se muestran incluso como reacias a mostrar, a desvelar su intimidad en muchos aspectos, y eso probablemente forma parte del mismo problema que están arrastrando, ¿no? Y también hay un 28% de abandonos, es decir, de personas que inician el programa de tratamiento pero que no llegan a concluirlo, a pesar de que el programa de tratamiento es corto, ¿no? Son 12 sesiones, pero lo abandonan pues, por razones que no conocemos. Sin duda, pues porque tiene un nivel de malestar, a pesar de que nuestro esfuerzo ha sido por establecer, como he dicho antes, una relación empática con las víctimas, etcétera, porque nos parece realmente lo primordial. Pero, en fin, lo cierto es que esos son los datos que hemos obtenido. Entonces, esto nos lleva a qué? Pues a plantearnos unos retos ante el futuro. Parece que tenemos un tratamiento disponible que es, como digo, efectivo y eficiente, pero lo que tenemos que poner a prueba es, por una parte, desmantelar ese programa, es decir, todo lo que estamos aplicando, me refiero con esos módulos a los que me refería antes, son igualmente efectivos, porque a lo mejor resulta que con vistas a investigaciones futuras o a trabajos futuros podríamos depurar el tratamiento y hacerlo cada vez más selectivo, de manera que a lo mejor aspectos de tratamiento que no son tan efectivos, podríamos prescindir de ellos y simplificar aún más el programa de tratamiento. O sea, esa es una perspectiva que nos planteamos ante unos retos de futuro, y nos planteamos también, como aspecto muy importante, es analizar los fracasos y los abandonos. Me refiero, el fracaso es, bueno, cuando una persona ha culminado el programa de tratamiento y no responde ante el tratamiento. Eso lo llamamos técnicamente como fracaso. El abandono se refiere a cuando una persona inicia el programa de tratamiento pero no lo concluye y lo abandona, digamos, en el transcurso del mismo. Entonces, creo que estudiar con más detenimiento qué características tienen estas víctimas, me refiero a las que han fracasado o las que han abandonado, es muy importante, porque eso nos permitiría a lo mejor, digamos, mejorar ese programa de tratamiento selectivamente, o hacer que aquellas personas que sean más reticentes ante el programa de tratamiento podrían beneficiarse de estrategias complementarias pues, que realmente no hemos llevado a cabo. Entonces, en definitiva, con esto lo que quiero decir es que, y termino ya con ello, el tema del trauma en víctimas adultas de abuso sexual en la infancia es un reto importante, porque muchas de ellas no recibieron, por distintos motivos, ningún tipo de apoyo en su momento. Que hay que hacer ver a las víctimas que disponemos hoy de tratamientos relativamente cortos y que son eficaces, y que cuando menos les pueden ayudar a mejorar esa situación, a pesar de que ellas lleven con esa mochila desde hace muchos años. Pero con un programa de tratamiento se puede realmente mejorar esa situación, y por tanto hay que alentar a un optimismo razonable en poder hacer frente a esta situación, y a que aquella situación tan injusta que vivieron en su momento cuando eran niñas o cuando eran adolescentes, que realmente puedan darle la vuelta y poder llegar a vivir pues lo que les queda de vida, que en principio es un periodo muy largo, por la edad que tienen, pues realmente puedan disfrutar de ello y puedan adaptarse a la situación que viven. Muchas gracias por vuestra atención. Sí, y queda a Muchísimas vuestra gracias, disposición. muchísimas gracias, Enrique. Gracias por esta exposición, y tenemos algunas preguntas para poder hacerte. Ujú. Si hay alguien más que quiera escribir sus preguntas, pues puede ir poniéndolas por el chat y yo se las voy a ir compartiendo a Enrique. Mira, la primera es de Fátima, que dice: me gustaría escucharle además si tiene algún consejo de cómo abordar esto, ya que los efectos de la agresión dependen de muchas variables. A veces, cuando piden un informe, peritaje o nota informativa para un juicio, si la persona tiene mucha resiliencia, parece que la agresión no ha sido tan importante o traumática. Entonces el informe puede tornarse un arma de doble filo. ¿Qué aconseja en estos casos, o si sabe cómo se puede abordar sin ser alarmista con los informes? Un placer escucharle, gracias por la exposición tan clara. Bueno, vamos a ver si entiendo bien la pregunta.
esta oyente lo que plantea es que si una víctima presenta una resiliencia, eso puede ir en contra de la propia situación judicial, porque no se le ve tan mal como podía realmente aparecer. Vamos a ver. Bueno, ante un hecho judicial hay que tener en cuenta que una cosa es la situación psicológica y otra cosa es los hechos ocurridos. Es decir, que judicialmente, al margen, la víctima puede tener haber sufrido un mayor o menor impacto psicológico, pero el hecho en sí es punible. Me refiero que lo que el juez juzga ahí no es la situación psicológica que en este momento atraviesa la víctima, es un dato más para el juez, pero lo que está juzgando es que si pone de relieve que eso ha existido, o sea, que ha existido la conducta de abuso sexual, eso es un delito muy grave y por tanto lo que el juez va a intervenir es sobre ello. Que una víctima esté muy hundida emocionalmente o esté más serena emocionalmente no quita importancia ni gravedad al hecho al hecho que ha experimentado realmente la víctima, ¿no? Y al nivel de profunda injusticia que ha podido experimentar ante ella. Ujú. Muy bien, gracias. Lorena plantea, tengo una paciente que sufrió abusos sexuales reiterados con mucha violencia. Condicionó el dolor al sexo y la culpa y jamás ha sido capaz de tener una relación sexual satisfactoria sana. Siempre busca dañarse. Me está resultando muy complejo que se exponga a la sexualidad desde la ausencia de dolor. ¿Alguna sugerencia para ayudarla en el proceso? Realmente es una pregunta compleja, ¿no? En lo que está comentando. Claro, realmente estas personas, muchas de estas personas, este caso no es único, están, digamos, como agarradas por un sentimiento de culpa acerca de lo que ocurrió, están muy focalizadas en el pasado y piensan que ya esa situación les ha marcado de por vida. Yo lo que he querido antes indicar es que una víctima, antes que víctima, es una persona. Con lo cual quiere decir que tiene muchas más posibilidades de despliegue de actividades que no el ser víctima y no crearse en ese victimismo. Realmente si se hace frente a ese tipo de pensamientos de una forma gradual, la persona tiene confianza con su terapeuta y va marcando unos objetivos concretos y de forma secuencial y de forma graduada, hay que pensar que ese es el camino realmente a seguir. Es decir, que lo que se trata es de que no se recree en esos sentimientos de culpa o en esos sentimientos de vergüenza acerca de lo que ha ocurrido, sino fundamentalmente detectar incluso cuáles son esos sentimientos de culpa y buscar estas estrategias a las que antes me refería, de expresión emocional, de distracción cognitiva, de buscar conductas gratificantes alternativas, porque poco a poco pueden ir haciendo frente a esa situación que está experimentando realmente la víctima. Ujú. Muy bien. Nos preguntan por aquí, ¿alguna idea de cuáles son las intervenciones candidatas a quitarlas o seguro dejarlas? Entiendo que se refiere al programa de tratamiento que usted ha planteado. Perdón, es que no he entendido bien. La pregunta es, ¿alguna idea de cuáles son las intervenciones candidatas a quitarlas, entre comillas, o seguro dejarlas? Pero es que no Yo entiendo. tampoco lo entiendo bien, Fátima, la pregunta. No sé si te refieres al estudio de Enrique. Si quieres- Hola, buenas tardes. ¿Me Sí, oyes? sí, Gracias Sí. sobre todo por la charla. Sí, porque decía Enrique, ¿no? Que de los siguientes pasos de la intervención, que me ha parecido clarísimamente explicada, muchas gracias, eh, que para valorar cómo poderla hacer más eficiente aún, de si hay algo que, no sé si por tipos de pacientes, ¿no? O por perfiles de pacientes que sean más efectivas unas que otras, o para lo que decía, ¿no? Que a lo mejor hay alguna que se puede pulir más para, bueno, pues ser más eficiente. Que no sé si se puede ser más eficiente de lo que ha contado, pero bueno, gracias. Sí, bueno, lo que es importante es que nunca tenemos que, digamos, recrearnos en nuestros éxitos, sino ser conscientes de que estamos hablando ante el sufrimiento humano y además ante un sufrimiento humano tan intenso como el que ha experimentado una víctima de una agresión sexual y por tanto ser consciente de que en algunos casos pues no estamos consiguiendo realmente los resultados obtenidos. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra impresión es que este tratamiento que hemos diseñado es, digamos,
a nivel estándar, pero esto luego debemos adaptarlo a a la especificidad que presenta cada víctima. Y entonces es muy posible que en algunas víctimas pues, puedan funcionar mejor unos elementos que otros, y eso es lo que tratamos realmente de averiguar para hacer que el nivel de abandonos y el nivel de rechazos sea cada vez menor y el nivel de satisfacción de las víctimas sea cada vez mayor. Yo digo, en mi experiencia de que he tenido en el ámbito de víctimas de abuso sexual, debo decir que un aspecto muy importante, para mí extraordinariamente importante y más allá de las técnicas, es el grado de empatía, por una parte, que se establece con el terapeuta, con la terapeuta, porque eso facilita el que estas personas que se han sentido muy dañadas emocionalmente en su autoestima, en su aspecto de intimidad, puedan realmente llegar a reconstruir realmente su personalidad, su persona, mejor dicho, reconstruir su persona a través de esta confianza que les proporciona el terapeuta, y probablemente en esa relación empática va a ser más fácil el establecer objetivos terapéuticos graduados, pero puede ocurrir que a lo mejor para una víctima, pues qué sé yo, el salir a la calle o el ir con unas amigas de viaje le resulte impensable, porque eso supone el tener que dormir fuera de casa, el tener que ir a un hotel, el que ahí no conoce su zona de confort, por así decirlo, y eso le crea un nivel de malestar. Entonces, a lo mejor el objetivo hay que utilizarlo ahí de una forma más reducida, pues de conseguir simplemente que salga una tarde o una noche a la semana y luego vuelva a su casa, pero en definitiva que permita realmente explorar áreas que las tiene en este momento restringidas por ese nivel de malestar emocional. Ujú. Muy bien, aquí Melania pregunta, ¿cómo se puede abordar el sentimiento de culpa o vergüenza que suelen experimentar las víctimas infantiles en la etapa adulta? Sí, realmente es un aspecto muy importante. Bueno, pues hay que decir, tenemos que enseñar a las víctimas, fundamentalmente, cuando llevamos a cabo la técnica de exposición, que es una de las técnicas más indicadas para el tratamiento del estrés postraumático, precisamente a veces donde navega o donde naufraga, perdón, es en el abordaje de lo, digamos, de los sentimientos de culpa. Los sentimientos de culpa realmente tienen mucho que ver con pensamientos irracionales que tiene la víctima, ¿no? Yo no hice lo que tenía que hacer para evitar lo que me ocurrió, o una vez que ocurrió, yo no supe cortar a tiempo, y en lugar de que durase este abuso durante 3 años, pues haberlo cortado en las primeras ocasiones, o bien yo no hice lo que tenía que hacer, por ejemplo, relatar a otras personas. Me refiero a mis padres, educadores o a personas de mi entorno lo que me estaba ocurriendo, y o yo realmente pues me beneficié realmente de aquella situación porque me dieron una situación de privilegio, como ocurre a veces pues en víctimas pues de entrenadores, por ejemplo, etcétera, que han tenido un privilegio por el hecho de haber sido objeto de abuso sexual. Si se dan esas situaciones, claro, lo que hay que hacer ver es que la culpa no radica en ella. Entonces, esos pensamientos que tiene de atribución, que ahí la persona que es responsable de la conducta que ha ocurrido es el agresor, porque además tenía más edad que ella, tenía más poder, porque era un padre, era un educador, era un monitor, etcétera, personas que tenían un grado de poder y además que eran personas adultas y por tanto con unos recursos psicológicos de los que carecía realmente la víctima. Hay que hacerle ver que el pensar que uno es culpable no quiere decir que uno es culpable. Eso, se trata de un pensamiento irracional en este caso. Entonces, y como estos pensamientos son habituales en muchas víctimas, lo que tenemos que señalarles es que en ningún caso pueden tomar el pensamiento como prueba de realidad. En ningún caso, me refiero en esta situación en concreto, en otras sí, pero me refiero en esta situación en concreto. Y bueno, pues de lo que se trata es de que vayan por técnicas, como digo, de distracción cognitiva, enseñándoles cogniciones alternativas. Por ejemplo, la distracción cognitiva para evitar la focalización en un tema concreto y evitar ese bucle rumiativo que a veces se puede dar. En otras ocasiones, pues para consiguiendo cambiar los pensamientos por unos pensamientos más adaptativos que le enseña la terapeuta. Por ejemplo, pues tú no tuviste culpa de esto, sino que el culpable realmente era el agresor y tú fuiste la víctima en esta situación. O
sea, haciendo atribuciones, por tanto, externas de lo que le ocurrió, no internas. Eso facilita realmente el que la persona progresivamente pueda superar esos sentimientos de culpa, unido realmente a la exposición y unido a esos niveles de búsqueda de conductas reforzantes alternativas. Me permito Perdona, añadir puede- una cosa, soy yo la que hizo la pregunta. Sí. También he encontrado en dos pacientes, en este caso era un chico y la otra era una chica, pero el chico me ha impresionado porque se sentía culpable porque sintió incluso placer. Y eso para mí fue muy difícil de trabajar esto porque yo le dije que estos órganos sienten placer indiferentemente si tú participas a ese acto o no participas, pero fue una explicación, digamos, fisiológica, no tenía la preparación de responder, pero me gustaría que me diga su opinión, porque realmente no he leído esto en ningún tipo de estudio, no he tenido esta Ya. posibilidad. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, muy bien. Bueno, gracias por la pregunta, que me parece por otra parte muy interesante. Y creo que el criterio, la actitud que tomaste ante la paciente, pues me parece muy adecuada. Realmente, y es muy correcta ante esa situación. Es decir, una persona puede llegar a experimentar placer si a una persona, si a un menor le están masturbando de forma reiterada, en un momento determinado se puede producir el automatismo de que la persona experimente una erección y de que tenga una eyaculación. Y la eyaculación está asociada a su vez a la percepción de placer. Esa situación se puede dar, pero eso forma parte de ese automatismo de la respuesta psicológica, la respuesta fisiológica que una persona experimenta. Pero lo que ahí tiene que predominar claramente es de que la relación sexual se tiene que dar en un entorno de una conducta afectiva y recíprocamente consentida. Y además donde no haya una situación de superioridad como la que puede existir en esa persona, que supongo que el agresor era un adulto, respecto a un niño, ¿no? Era un chico, me has dicho. Respecto a un niño donde hay una relación asimétrica evidente y donde hay que eso rompe con esas relaciones mínimas de consentimiento, de igualdad que tienen que darse dentro de una relación sexual. Entonces, que experimente placer, hay que hacerle ver que el placer puede responder realmente a ese nivel de automatismo que se puede dar en ciertas respuestas psicofisiológicas, pero que por ello no debe sentir placer, porque lo que hay que explicar es exactamente el valor que tiene la conducta sexual en el conjunto de la relación humana y afectiva que tiene una persona, ¿no? Y bajo el prisma del consentimiento real, no el consentimiento viciado, como puede estar en este caso. Muy bien. Muchísimas gracias, Enrique. Siguen habiendo preguntas, pero por tiempo lo vamos a Vale. dejar aquí. Gracias igualmente por hacer vuestras preguntas, que yo creo que nos daría para otra masterclass sobre este tema tan interesante. Gracias por todas estas aportaciones. Y bueno, gracias también a los que al final participáis en estas masterclasses en directo. Comentaros también que si alguien quiere formarse específicamente en abuso sexual, precisamente en octubre comenzamos el posgrado, que durante unos meses de forma intensiva vamos a ver no solamente la prevención y la valoración del abuso sexual, sino también la intervención, además desde diferentes modelos. A nosotros siempre nos gusta hablar de diferentes modelos de intervención. Veremos el modelo cognitivo-conductual, veremos el modelo de las terapias del trauma aplicadas al abuso sexual, veremos también modelo centrado de terapia breve, enfocado al abuso sexual y también un enfoque integrativo. De manera que el profesional que se acerca a esta formación, pues al final pueda construir aquel maletín de herramientas que le parece más preciso para ayudar a sus pacientes. Al final estamos hablando, lo has dicho muy bien, Enrique, estamos hablando del dolor humano y estamos trabajando con ese dolor tan íntimo, tan profundo y tan duradero a lo largo de la vida. Y a veces uno no piensa, bueno, yo voy a dedicarme al abuso sexual. Te vas a dedicar a la clínica y resulta que te aparecen pacientes que cuando se sienten con muchísima confianza contigo, te hablan de ese abuso sexual. Y esto nos ha pasado a todos y a partir de ahí empezamos a buscar información y decimos, ¿qué hacemos con estos casos? Así que si alguien quiere poder hacer esa especialización, puede contar con nosotros. Vais a recibir un correo con un descuento por haberos apuntado a esta masterclass, un descuento exclusivo por estar en esta masterclass. Y además os invitamos a que podáis seguir recibiendo información que hacemos, alguna de ellas es de forma gratuita, otra no, porque nuestro lema pues siempre es ayudar a ayudar. La semana que viene tenemos
un seminario con Mireia Grossman sobre la menopausia y los procesos oncológicos y sexualidad. Dentro de 2 semanas tenemos otra masterclass gratuita sobre casos de apego ansioso y dependencia emocional y cómo poder abordar este tipo de terapias. Y os seguiremos informando de más clases que vamos a ir haciendo, confiando en que podamos ajustarnos a las necesidades profesionales. Estamos muy abiertos también a recibir cualquier información y cualquier sugerencia, cualquier petición que nos queráis hacer de algún tipo de tema que os parezca interesante, pues lo recogemos también y si podemos lo llevamos a cabo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, muchísimas gracias Enrique por la exposición Muy bien, y esperamos que os vaya muy bien y que nos podamos ver pronto. de acuerdo. Muy bien, muchas gracias a todos por vuestra intervención y por vuestros comentarios tan agudos en relación con este problema, ¿eh? Os deseo mucha suerte a todos. Muchas gracias. La gente te da gracias por el chat, Enrique. Muy bien.